el cuento se ha acabado. Ya, hoy día con este cuento vamos a aprender una palabra nueva. ¿Ya? Una palabra nueva. Que, ¿se acuerdan cuando el cuento decía, aquí decía, así que cepilló su melena, la peinó y luego la encrespó? Ensayó un estilo y después otro. La palabra que hoy día vamos a ver es ensayar. ¿Qué palabra vamos a ver hoy día? Ensayar. En esta parte podemos ver que la educadora inicia la instrucción de la palabra nueva releyendo la parte del cuento donde apareció esa palabra. De esa manera, la primera exposición de los niños a la palabra es con un contexto significativo, es decir, está rodeada de significado de cosas que los niños entienden. En este caso, la palabra es ensayar. Ella relee la parte donde el león ensaya distintos peinados y entonces luego dice, ahora vamos a aprender la palabra ensayar. Esta es una de las razones por las cuales los cuentos son tan buenas oportunidades para enseñar nuevas palabras, ya que conocemos la importancia de que la palabra sea enseñada en contexto la primera vez, y en los cuentos las palabras están conectadas con muchos significados. Los niños entendieron el cuento, entendieron los objetivos de los personajes, y entonces la palabra realmente tiene muchas conexiones significativas. Sin embargo, hay otros contextos que también sirven para enseñar nuevas palabras. Por ejemplo, si estamos utilizando una unidad temática como, qué sé yo, África, los animales de la sabana, las estaciones del año, nuevamente las palabras que enseñemos dentro de eso también van a tener un rico significado para los niños porque están conectadas con otras cosas que ellos están aprendiendo. Y ensayar significa que es hacer pruebas de algo antes de hacerlo de verdad. La definición que utilizó la educadora en este caso es bastante buena. Tiene muchos elementos. Tiene el elemento de repetir, ensayar es repetir. Efectivamente, generalmente cuando nosotros pensamos en ensayar, hacemos las cosas más de una vez. Y tiene el elemento de que es hacer algo no en serio, como de prueba, antes de hacerlo de verdad. Nosotros podemos suponer que la educadora quizás usó un diccionario para hacer esta definición, porque es una definición muy buena y ella le salió de una manera bastante natural cuando está explicándosela a los niños. No puedo enfatizar suficiente la importancia de prepararse con anterioridad y de preparar esas definiciones, de ir al diccionario, de pensar bien en cómo vamos a traducir un conocimiento léxico que generalmente es complicado para niños de 5 años. No es fácil generar definiciones al voleo para niños de 5 años. Por ejemplo, ustedes no quieren que les pase que están leyendo un cuento o enseñando una palabra y van a decir, ahora les voy a decir lo que significa orgulloso. Por ejemplo, piensen, ¿cómo definirían orgulloso para niños de 5 años? No es tan fácil, ¿no? Entonces es muy importante que con anterioridad a la lectura del cuento pensemos cómo vamos a enseñar la palabra y pensemos también en los distintos ejemplos que vamos a dar. Ahora entramos en una segunda etapa de enseñanza de la palabra. La profesora ya expuso a los niños por primera vez a la palabra y dio una definición. Los expuso en contexto y dio una definición explícita. Ambas cosas sabemos que son muy importantes para aumentar la probabilidad de que los niños recuerden la palabra y que la puedan usar. Definición y uso en contexto. Pero ahora, después de esa primera exposición, empieza el largo proceso de irle agregando conocimiento, significado, contenido, relaciones, sustancia, ¿no?, a esa palabra. Ese proceso puede durar años, en verdad, en el aprendizaje del vocabulario. Cuando una persona aprende una nueva palabra, aprende una noción general, el sonido, y posteriormente, en repetidas exposiciones, le va agregando contenido. Aquí lo que la educadora va a hacer es tratar de que se generen varios contextos, varios ejemplos con la palabra para que los niños le agreguen un poquito más de contenido a esa palabra. Idealmente, la educadora debiera planificar la instrucción para que la palabra vuelva a aparecer esa semana, la semana siguiente y siga apareciendo en distintos contextos, porque obviamente estos no son procesos que se agoten en un día ni en 2 días, ¿no? Entonces hay que tratar de vincular la palabra con distintos contextos de la enseñanza, con distintos contenidos temáticos que van a ocurrir
en esa semana, en ese mes, en ese año. Pero aquí en este momento de la instrucción lo que ocurre es que se trata de dar varios ejemplos y varios ejemplos diferentes. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros ensayábamos para preparar el número del circo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacíamos? A ver. Entrenábamos. Entrenábamos bien. ¿Varias veces o poquitas veces? Varias veces. Varias veces hasta que salió bien. Eso significa la palabra de hoy día, ¿cierto? Ensayar. Significa que varias veces para lograr el objetivo tiene que hacerlo muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué otra cosa puede ser ensayar? A ver, ¿qué otras cosas pueden ensayar? ¿Qué se le ocurre? Ensayar un baile para después bailarle a las mamás. También, muy bien, excelente. Eso también hay que ensayarlo, ¿cierto? Y aquí entonces la educadora usa una estrategia que es pedir a los niños que den ejemplo. Y con eso cumple dos objetivos. Por una parte, logra que niños individuales utilicen la palabra, que la digan, va afianzando esa representación fonológica, y por otra parte va proveyéndole a todos los niños de distintos contextos. Ahora fíjense que ella da un primer ejemplo con la palabra, que es ensayar, acuérdense cuando ensayamos el acto del circo, ¿verdad? Y el ejemplo inmediato que da el primer niño después, que es ensayar una canción para un baile para la mamá, es muy parecido. Realmente es muy parecido porque es una cosa que vamos a hacer en el colegio, para una audiencia, y eso es muy común, ¿no? Cuando uno da un primer ejemplo, a veces es muy difícil salirse de ese ejemplo y encontrar distintos. Por eso nuevamente hay que enfatizar la importancia de la preparación, ¿no? Vamos a preparar una definición de la palabra antes de la enseñanza y vamos a preparar varios ejemplos y que esos ejemplos sean razonablemente diferentes, ¿no? Aquí la educadora hizo un esfuerzo y cuando los niños estaban repitiendo todo el rato ejemplos similares al primero, ella cambia el contexto y dice, bueno, pero también podemos ensayar a escribir. Después ella dice ensayar a caminar y hace ese esfuerzo de ir cambiando los contextos. Esto es muy difícil hacerlo en el momento en que uno está con los niños. Es infinitamente mejor venir preparado con esos distintos contextos. Y nosotros sabemos que la instrucción más efectiva de vocabulario tiene estas tres cosas que ya hemos visto. Una definición explícita, ¿no? Los niños que tienen pobre vocabulario, los niños que vienen ya con un problema léxico, necesitan que les definamos explícitamente las palabras. Un ejemplo, un uso en contexto, ¿no? Que la palabra sea utilizada en un contexto significativo. Y diversidad de ejemplos. Y esas tres cosas van a aumentar la probabilidad que los niños utilicen y recuerden la palabra. ¿Qué dice aquí entonces? Ensayar. ¿Qué dice? Ensayar. Ya, ¿y qué otra cosa se le ocurre con ensayar? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más podríamos ensayar? A ver. Aprender a escribir. Ya, bien. ¿Se acuerdan que ustedes primero cuando llegaron a pre-kinder, se acuerdan que hacían algunas cosas como rayas? Porque en la edad de ustedes hay que hacer como unos garabateos que se llaman, y después de a poco empezaron a leer y a escribir, ¿cierto? Y ya hay varios que pueden escribir su nombre o escribir otras cosas, porque de a poquito hay que ensayar para poder escribir. Yo me aprendí la canción del cuento. ¿Y de una sola vez o porque ensayaste muchas veces? Porque ensayé. Eso, porque ensayó muchas veces. ¿Saben cañar? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Y después se pararon porque ensayaron hartas veces hasta que pudieron pararse y después poder caminar. Eso es ensayar. Hay que caminar al lado de la mamá y al lado de los papás, porque si andan solos tienen que hacerle caso a los papás y a la mamá. Sí, muy bien. Si andan solos se pueden perder. Sí, De la mano. ¿se acuerdan entonces qué es lo que hizo el león?
ensayó muchas veces, ¿no es cierto? Y aquí dice ensayar. ¿Y con qué letra empieza ensayar? Con la E. Pero no levantaste la mano. Joaquín, con la E. ¿Dónde está la E? Para que coloque... Uy, justo la estoy tapando. A ver, espérate. Oye, la mariposa estuvo tranquilita porque estaban ustedes muy atentos. Ensayar, muy bien, ensayar.